sobre las lágrimas de Jesucristo. Al entrar Jesucristo en la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella, diciendo: si conocieses, al menos, las gracias que vengo a ofrecerte, y quisieses aprovecharte de ellas, podrías recibir aún el perdón. Mas, no, tu ceguera ha llegado a un tal exceso, que todas estas gracias solo van a servirte para endurecerte y precipitar tu desgracia. Has asesinado a los profetas, y dado muerte a los hijos de Dios. Ahora vas a poner el colmo en aquellos crímenes, dando muerte al mismo Hijo de Dios. Ven lo que hacía derramar tan abundantes lágrimas a Jesucristo al acercarse a la ciudad. En medio de aquellas abominaciones, presentía la pérdida de muchas almas incomparablemente más culpables que los judíos, ya que iban a ser mucho más favorecidas que ellos lo fueron en cuanto a gracias espirituales. Lo que más vivamente le conmovió fue que, a pesar de los méritos de su pasión y muerte, con los cuales se podrían rescatar 1000 mundos mucho mayores que el que habitamos, la mayor parte de los hombres iban a perderse. Jesús veía ya de antemano a todos los que en los siglos venideros despreciarían sus gracias, o solo se servirían de ellas para su desdicha. ¿Quién de los que aspiran a conservar su alma digna del cielo no temblará al considerar esto? Seremos por ventura del número de aquellos infelices. Se refería a nosotros Jesucristo, cuando dijo llorando: si mi muerte y mi sangre no sirven para vuestra salvación, a lo menos ellas encenderán la ira de mi Padre, la cual caerá sobre vosotros por toda una eternidad. Un Dios vendido, un alma reprobada, un cielo rechazado. ¿Será posible que nos mostremos insensibles a tanta desdicha? ¿Será posible que, a pesar de cuanto ha hecho Jesucristo para salvar nuestra alma, nos mostremos nosotros tan indiferentes ante el peligro de perderlas? Para sacarlos de tal insensibilidad, voy a mostrarles, primero, lo que es un alma; segundo, lo que ella cuesta a Jesucristo; y tercero, lo que hace el demonio para perderla. Primero, si acertáramos a conocer el valor de nuestra alma, con qué cuidado la conservaríamos, jamás lo comprenderemos bastante. Querer mostrarles el gran valor de un alma es imposible a un mortal. Solo Dios conoce todas las bellezas y perfecciones con que ha adornado a un alma. Únicamente les diré que todo cuanto ha creado Dios, el cielo, la tierra y todo lo que contienen, todas esas maravillas han sido creadas para el alma. El catecismo nos da la mejor prueba posible de la grandeza de nuestra alma. Cuando preguntamos a un niño ¿qué quiere decir que el alma humana ha sido creada a imagen de Dios? Esto significa, responde el niño, que el alma, como Dios, tiene la facultad de conocer, amar y determinarse libremente en todas sus acciones. Ven aquí el mayor elogio de las cualidades con que Dios ha hermoseado nuestra alma, creada por las tres personas de la Santísima Trinidad, a su imagen y semejanza, un espíritu, como Dios, eterno en lo futuro, capaz, en cuanto es posible a una criatura, de conocer todas las bellezas y perfecciones de Dios; un alma que es objeto de las complacencias de las tres divinas personas; un alma que puede glorificar a Dios en todas sus acciones; un alma cuya ocupación toda será cantar las alabanzas de Dios durante la eternidad; un alma que aparecerá radiante con la felicidad que del mismo Dios procede; un alma cuyas acciones son tan libres que puede dar su amistad o su amor a quien le plazca; puede amar a Dios o dejar de amarle. Mas, si tiene la dicha de dirigir su amor hacia Dios, ya no es ella quien obedece a Dios, sino el mismo Dios quien parece complacerse en hacer la voluntad de aquella alma. Hasta podríamos afirmar que desde el principio del mundo no hallaremos una sola alma que, habiéndose entregado a Dios sin reserva, Dios le haya denegado nada de lo que ella deseaba. Vemos que Dios nos ha creado infundiéndolos unos deseos tales que de lo terrenal nada hay capaz de satisfacerlos. Ofreced a un alma todas las riquezas y todos
los tesoros del mundo, y aún no quedará contenta. Habiéndola creado Dios para sí, solo Él es capaz de llenar sus insaciables deseos. Sí, nuestra alma puede amar a Dios, y ello constituye la mayor de todas las dichas. Amándole, tenemos todos los bienes y placeres que podamos desear en la tierra y en el cielo. Además, podemos servirle, es decir, glorificarle en cada uno de los actos de nuestra vida. No hay nada, por insignificante que sea, en que no quede Dios glorificado, si lo hacemos con objeto de agradarle. Nuestra ocupación, mientras estamos en la tierra, en nada difiere de la de los ángeles que están en el cielo. La sola diferencia está en que nosotros vemos todos estos bienes solamente con los ojos de la fe. Es tan noble nuestra alma, desde su nacimiento está dotada de tan bellas cualidades, que Dios no la ha querido confiar más que a un príncipe de la corte celestial. Nuestra alma es tan preciosa a los ojos del mismo Dios, que a pesar de toda su sabiduría, no halló el Señor otro alimento digno de ella que su adorable cuerpo, del cual quiere hacer su pan cotidiano, ni otra bebida digna de ella que la sangre preciosa de Jesús. Tenemos un alma a la cual Dios ama tanto, nos dice San Ambrosio, que aunque fuese sola en el mundo, Dios no habría creído hacer demasiado muriendo por ella, y aun cuando Dios, al crearla, no hubiese hecho también el cielo, habría creado un cielo para ella sola, como manifestó un día a Santa Teresa. «Me eres tan agradable», le dijo Jesucristo, «que aunque no existiese el cielo, crearía uno para ti sola». «Oh, cuerpo mío», exclama San Bernardo, «cuán dichoso eres al albergar un alma adornada con tan bellas cualidades. Todo un Dios, con ser infinito, hace de ella el objeto de todas sus complacencias». Sí, nuestra alma está destinada a pasar su eternidad en el mismo seno de Dios. Digámoslo de una vez, nuestra alma es algo tan grande que solo Dios la excede. Un día Dios permitió a Santa Catalina ver un alma. La santa la halló tan hermosa que prorrumpió en estas exclamaciones: «Dios mío, si la fe no me enseñase que existe un solo Dios, pensaría que es una divinidad. Ya no me extraña, Dios mío, ya no me admira que hayas muerto por un alma tan bella». Sí, nuestra alma en el porvenir será eterna como el mismo Dios. No vayamos más lejos, uno se pierde en este abismo de grandeza. Atendiendo únicamente a esto, los invito a pensar si deberemos admirarnos de que Dios, perfecto conocedor de su muerte, llora tan amargamente la pérdida de un alma. También pueden considerar cuál habrá de ser nuestra diligencia por conservar todas sus bellezas. Es tan sensible Dios a la pérdida de un alma que la lloró antes que tuviese ojos para derramar lágrimas. Se valió de los ojos de sus profetas para llorar la pérdida de nuestras almas. Bien manifiesto lo hallamos en el profeta Amós. «Habiéndome retirado a la oscuridad», nos dice, considerando la espantosa multitud de crímenes que el pueblo de Dios cometía cada día, viendo que la cólera de Dios estaba a punto de caer sobre él, y que el infierno abría sus fauces para tragárselo, los congregué a todos, y temblando de pavor, les dije, en medio de amargo llanto: «Hijos míos, saben en qué me ocupo noche y día. Ay, me estoy representando vivamente vuestros pecados en medio de la mayor amargura de mi corazón. Si por fuerza, rendido por la fatiga, llegó a adormecerme, al punto vuelvo a despertar sobresaltado, exclamando, con los ojos bañados en lágrimas y el corazón partido de dolor: Dios mío, ¿habrá en Israel algunas almas que no te ofendan? Cuando esta triste y deplorable idea llena mi imaginación, expreso al Señor mis sentimientos y, gimiendo amargamente en su santa presencia, le digo: Dios mío, ¿qué medio encontraré para obtener el perdón de ese pueblo infeliz? Escuchen lo que me ha contestado el Señor: profeta, si quieres alcanzar el perdón de ese pueblo ingrato, ve, corre por las calles y las plazas, haz resonar en ellas los más amargos llantos y gemidos, entra en las tiendas de los comerciantes y artesanos,
llégate hasta los lugares donde se administra justicia. Sube a la cámara de los grandes, y entra en el gabinete de los jueces. Di a todos cuantos hallares dentro y fuera de la ciudad. Desgracia a ustedes, que pecaron contra el Señor. Aún no hay bastante con esto. Buscarás el auxilio de cuantos sean capaces de llorar, para que unan sus lágrimas a las tuyas, sean sus gritos y gemidos tan espantosos que llenen de consternación los corazones de los que te escuchen, para que así abandonen el pecado y lo lloren hasta la sepultura, y con esto comprendan cuánto me duele la pérdida de sus almas. El profeta Jeremías va aún más lejos, para mostrarnos cuán sensible sea a Dios la pérdida de un alma. Vean lo que nos habla en un momento en que se haya arrebatado por el Espíritu del Señor. Dios mío, ¿qué va a hacer de mí? Me han encargado la vigilancia de un pueblo rebelde, de una nación ingrata, que no quiere escucharte, ni someterse a vuestros preceptos. Ay, ¿qué haré? ¿Qué partido tomaré? Vean lo que me ha contestado el Señor, para manifestarles cuán sensiblemente conmovido me hallo por la pérdida de sus almas. Toma tus cabellos, arráncalos de la cabeza, arrójalos lejos de ti, por haberme forzado a abandonarle el pecado de ese pueblo, por haber entrado ya mi furor en el interior de sus almas. Cuando la cólera del Señor está inflamada por el pecado que anida en nuestro corazón, sobreviene entonces la peor y más terrible enfermedad. Pero, Señor, le dijo el profeta, ¿qué podré hacer para desviar de tu pueblo las miradas de tu ira? Toma un saco por vestido, dijo el Señor, cubre de ceniza tu cabeza, y llora sin cesar, y tan copiosamente, que tu rostro quede bañado en lágrimas. Llora amargamente, hasta que los pecados queden anegados en llanto. Ven, cuán sensible sea a Dios la pérdida de nuestras almas. Por lo dicho, se pueden hacer cargo de la desventura que representa perder un alma a quien Dios ama tanto, cuando no teniendo aún los ojos corpóreos para llorar su desgracia, pide prestados los de sus profetas. Nos dice el Señor por su profeta Joel: lloren la pérdida de las almas, como un joven esposo llora a su esposa, en quien veía cifrada toda su dicha y todo su consuelo. Nos dice San Bernardo que hay tres cosas capaces de hacernos llorar, mas solo una es capaz de hacer meritorio nuestro llanto, a saber, llorar nuestros pecados o los de nuestros hermanos. Todo lo demás son lágrimas profanas, criminales, o por lo menos infructuosas. Llorar la pérdida de un pleito injusto o a la muerte de un hijo. Lágrimas inútiles. Llorar por vernos privados de un placer carnal. Lágrimas criminales. Llorar por causa de una larga enfermedad. Lágrimas infructuosas e inútiles. Pero llorar la muerte espiritual del alma, el alejamiento de Dios, la pérdida del cielo. Lágrimas preciosas, nos dice aquel gran santo, mas cuán raras son. ¿Por qué esto? Sino porque no sienten la magnitud de su desgracia para el tiempo y para la eternidad. Ay, es el temor de aquella pérdida lo que ha despoblado el mundo para llenar los desiertos y los monasterios de tantos cristianos penitentes. Los tales comprendieron mucho mejor que nosotros que al perder el alma todo está perdido, y que ella debía de ser muy preciosa cuando el mismo Dios hacía de la misma tanta estima. Sí, los santos aceptaron tantos sufrimientos a fin de conservar su alma digna del cielo. La historia nos ofrece de ello innumerables ejemplos. Voy a recordar aquí uno. Si no tenemos el valor de imitarlo, a lo menos podremos bendecir a Dios admirándolo. Vemos en la vida de San Juan Calibita, hijo de Constantinopla, que este santo desde su infancia comenzó a comprender la nada de las cosas humanas y a sentir el gusto de la soledad. Un religioso de un monasterio vecino de paso en Constantinopla, para ir como peregrino a Jerusalén, se alojó en casa de los padres de aquel santo niño, los cuales reciben siempre con gran placer a los peregrinos. El niño le preguntó qué clase de vida se llevaba en su monasterio.
al narrarle la vida santa y penitente de los religiosos, el gozo de que allí disfrutaban, apartados del mundo para mantener comercio solo con Dios, recibió tan grata impresión y concibió tan fuerte deseo de dejar el mundo para ir a participar de aquella felicidad que no le satisfizo ya jamás la compañía de los hombres. Dijo a sus padres que no pensarán en acomodarle en medio del mundo, puesto que Dios le llamaba para terminar sus días en el retiro. Sus padres procuraron hacerle cambiar de propósito, mas todo fue inútil. Por toda herencia les pidió el libro de los santos evangelios, el cual retuvo y guardó como un gran tesoro. Para librarse de las insistentes solicitaciones de sus padres y para entregarse todo entero a Dios, abandonó su casa y se fue a llamar a la puerta de un monasterio, donde pidió ser admitido. Sus padres le hicieron buscar por todas partes. Al ver que resultaban inútiles sus pesquisas, se abandonaron al más amargo llanto. El santo joven pasó 6 años en aquel retiro practicando toda suerte de virtudes y entregándose a las penitencias que el amor de Dios le inspiraba. Pasado algún tiempo se le ocurrió la idea de ir a ver a sus padres, esperando que Dios le concedería la misma gracia que a San Alejo, quien estuvo 20 años en su casa, sin que nadie le conociese. En cuanto hubo salido del monasterio, halló a un pobre, con el cual trocó su hábito, a fin de evitar toda posibilidad de ser reconocido. Por otra parte, sus grandes austeridades y una grave enfermedad que había sufrido, le habían desfigurado por completo. Cuando, a lo lejos, divisó la casa de sus padres, cayó de hinojos pidiendo a Dios que no le abandonase en su empresa. Llegó de noche, y hallando cerrada la puerta, pasó toda la noche junto a ella, y al día siguiente los criados le encontraron allí, y compadeciéndose de su miseria, le permitieron entrar en una pequeña habitación para que permaneciera en ella. Solo Dios sabe lo que hubo de sufrir viendo a sus padres, los cuales a todas horas pasaban delante de él, llorando amargamente la pérdida del hijo que constituía todo su consuelo. Su padre, que era muy caritativo, le enviaba frecuentemente algo con que alimentarse, mas a su madre no podía acercársele sin que su corazón se resistiese, tanta era la repugnancia que aquel pobre le inspiraba. A no ser la caridad, que la llevaba a vencer aquella repugnancia, le habría echado de su casa. Siempre sumida en la mayor tristeza, siempre derramando amargo llanto, y todo ello delante de aquel que no podía permanecer insensible a lo que constituía el mayor tormento de su madre. El santo pasó 3 años en aquella morada, dedicado únicamente a la oración y al ayuno que observaba con gran rigor. Continuamente las lágrimas bañaban su rostro. Cuando Dios le dio a entender que había llegado su fin, rogó al mayordomo de la casa que hiciera de manera que la señora fuera a verle, pues tenía vivos deseos de hablar con ella, y al recibir el recado, por más que estuviese acostumbrada a visitar enfermos, se mostró bastante contrariada. Le daba tanta repugnancia visitar a este, que tuvo que hacerse grande violencia para llegar hasta la puerta de la habitación donde se albergaba el pobre. El moribundo le agradeció vivamente los cuidados que había tomado por un miserable desconocido, y le aseguró que rogaría mucho a Dios por ella, a fin de que le recompensara cuanto había hecho en su favor. Además, le suplicó que cuidara de su sepultura. Después que ella así se lo hubo prometido, le hizo presente del libro de los santos evangelios, el cual estaba muy bien encuadernado. Quedó ella muy sorprendida al ver que un pobre poseía un libro tan bien encuadernado. Entonces se acordó del que en otro tiempo había dado al hijo cuya pérdida le costara tantas lágrimas. Aquel recuerdo renovó su dolor y la hizo llorar muy afligida. Aquellos suspiros y lágrimas llamaron la atención del padre, el cual acudió allí para conocer la causa, y habiendo examinado con alguna detención el libro, reconoció ser el mismo que había entregado a su hijo. Entonces preguntó al moribundo qué había sido de su hijo. El santo, a quien solo le quedaba un soplo de vida, le respondió suspirando y con lágrimas en los ojos: «Este libro es el que me diste hace 10 años. Yo soy el hijo a quien tanto han buscado,
y por quien han derramado tantas lágrimas. A estas palabras quedaron todos estupefactos al ver que desde tanto tiempo tenían junto a sí al que tan lejos habían buscado. La emoción que experimentaron era para quitarles la vida, pero en el mismo momento en que le estrechaban amorosamente en sus brazos, levantó sus manos y sus ojos al cielo y entregó a Dios su hermosa alma, por la conservación de cuya inocencia hizo tantos sacrificios, tantas penitencias, y derramó copioso llanto. Ante este ejemplo, podemos muy bien decir: aquel cristiano tuvo la dicha de conocer la grandeza de su alma y los cuidados que ella merecía. Aquí tienen un cristiano que glorificó a Dios en todos los actos de su vida. Aquí tienen un alma que ahora está radiante de gloria en el cielo, donde bendice a Dios por haberle hecho la gracia de vencer el mundo, la carne y la sangre. Oh, cuán dichosa es, aun a los ojos del mundo, una muerte semejante. Segundo, hemos dicho, en segundo lugar, que para conocer el precio de nuestra alma, no tenemos más que considerar lo que Jesucristo hizo por ella. ¿Quién de nosotros podrá jamás comprender cuánto ama Dios a nuestra alma, pues ha hecho por ella todo cuanto es posible a un Dios para procurar la felicidad de una criatura? Para sentirse más obligado a amarla, la quiso crear a su imagen y semejanza, a fin de que contemplándola, se contemplase a sí misma. Por eso vemos que da a nuestra alma los nombres más tiernos y más capaces de mostrar el amor hasta el exceso. La llama su hija, su hermana, su amada, su esposa, su única, su paloma. Mas no está aún todo aquí. El amor se manifiesta mejor con actos que con palabras. Mira en su diligencia en bajar del cielo para tomar un cuerpo semejante al nuestro. Desposándose con nuestra naturaleza, se ha desposado con todas nuestras miserias, excepto el pecado. O mejor, ha querido cargar sobre sí toda la justicia que su Padre pedía de nosotros. Mira en su anonadamiento en el misterio de la encarnación. Mira en su pobreza. Por nosotros nace en un establo. Contemplen las lágrimas que sobre aquellas pajas derrama, llorando de antemano nuestros pecados. Miren la sangre que sale de sus venas bajo el cuchillo de la circuncisión. Véanlo huyendo a Egipto como un criminal. Miren su humildad y su sumisión a sus padres. Mírenlo en el jardín de los olivos, gimiendo, orando y derramando lágrimas de sangre. Mírenlo preso, atado y agarrotado, arrojado en tierra, maltratado con los pies y a palos por sus propios hijos. Contemplenle atado a la columna, cubierto de sangre. Su pobre cuerpo ha recibido tantos golpes, la sangre corre con tanta abundancia, que sus verdugos quedan cubiertos de ella. Miren la corona de espinas que atraviesa su santa y sagrada cabeza. Mírenlo con la cruz a cuestas caminando hacia la montaña del Calvario, cada paso, una caída. Mírenlo clavado en la cruz, sobre la cual se ha tendido él mismo, sin que de su boca salga la menor palabra de queja. Miren las lágrimas de amor que derrama en su agonía, mezclándose con su sangre adorable. Es verdaderamente un amor digno de un Dios todo amor. Con ello nos muestra toda la estima en que tiene a nuestra alma. Bastará todo esto para que comprendamos lo que ella vale y los cuidados que por ella hemos de tener. Si una vez en la vida tuviésemos la suerte de penetrarnos bien de la belleza y del valor de nuestra alma, no estaríamos dispuestos, como Jesús, a sufrir todos los sacrificios por conservarla. Cuán hermosa, cuán preciosa es un alma a los ojos del mismo Dios. ¿Cómo es posible que la tengamos en tan poca estima y la tratemos más duramente que al más vil de los animales? ¿Qué ha de pensar el alma conocedora de su belleza y de sus altas cualidades al verse arrastrada a las torpezas del pecado? Cuando la arrastramos por el fango de los más sucios deleites, sintamos el horror que de sí misma debe concebir un alma que no ve sobre ella a otro ser que al mismo Dios. Dios mío, ¿es posible que hagamos tan poco caso de tal belleza? Miren en qué viene a convertirse un alma que tiene la desgracia de caer en pecado.
Cuando está en gracia de Dios, la tomábamos por una divinidad. Mas cuando está en pecado, el Señor permitió un día a un profeta ver un alma en estado de pecado, y nos dice que parecía el cadáver corrompido de una bestia, después de haber sido arrastrado 8 días por las calles y expuesto a los rigores del sol. Ahora sí que podemos decir con el profeta Jeremías: ha caído la gran Babilonia, y se ha convertido en guarida de demonios. Cuán bella es un alma cuando tiene la dicha de estar en gracia de Dios. Sí, solamente Dios puede conocer todo su precio y todo su valor. Vean también cómo Dios ha instituido una religión para hacerla feliz en este mundo, mientras llega la hora de darle mayor felicidad en la otra vida. Porque ha instituido los sacramentos, no es por ventura para curarla cuando tiene la desgracia de contagiarse con las miasmas del pecado, o bien para fortalecerla en las luchas que debe sostener. Miren a cuántos ultrajes se ha expuesto Jesús por ella, cuán a menudo son violados sus preceptos, cuántas veces son profanados sus sacramentos, cuántos sacrilegios se cometen al recibirlos, pero no importa. Aún conociendo Jesús todos los insultos que debía recibir, por el amor de las almas no pudo contenerse. Mejor dicho, Jesucristo amó y ama tanto a nuestra alma, que si preciso fuera morir por segunda vez, gusto solo haría. Vean cuán diligente se muestra en acudir en nuestro auxilio cuando estamos agobiados por la pena o por la tristeza. Miren los cuidados que se toma en favor de los que le aman. Miren la multitud de santos a quienes Él alimentó milagrosamente. Si llegásemos a comprender lo que es un alma, lo mucho que Dios la ama, y cuán abundantemente la recompensará durante toda la eternidad, nos portaríamos como se portaron los santos. Ni las riquezas, ni los placeres, ni la muerte misma serían capaces de hacernosla vender al demonio. Miren toda la multitud de mártires, cuántos tormentos arrostraron para no perderla. Véanlo subir a los cadalsos y entregarse en manos de los verdugos con una alegría increíble. Tenemos de ello un admirable ejemplo en la persona de Santa Cristina, virgen y mártir. Esta santa ilustre era natural de la Toscana. Su padre, que era gobernador, fue su propio verdugo. El motivo de su enojo fue el haber su hija hecho desaparecer todos los ídolos que él veneraba en su propia casa. La joven los hizo añicos para vender el metal y de su producto repartir limosnas a los pobres cristianos. Este acto enfureció de tal manera a su padre, que al momento la entregó en manos de los verdugos, los cuales, obedeciendo las órdenes que les dio, la azotaron bárbaramente y la atormentaron con crueldad nunca vista. Su pobre cuerpo estaba cubierto de sangre. El padre ordenó que con unos garfios de hierro le desgarrasen sus carnes. Los verdugos llegaron a tanto que dejaron al descubierto muchos huesos de su cuerpo. Mas el vivo dolor que experimentó, lejos de abatir su valor y turbar la paz de su alma, le dio fuerzas para arrancar, sin vacilar, su propia carne y ofrecerla a su padre por si quería comerla. Un gesto tan sorprendente, en vez de conmover el corazón de aquel padre tan bárbaro, solo sirvió para encolerizarle más. Entonces la hizo encerrar en una cárcel horrorosa, cargada de hierros y cadenas. La llenó de dicterios y maldiciones, y le anunció que se le preparaban nuevos tormentos. Mas aquella joven santa, que no contaba más de 10 años, no se conturbó. Algunos días después, el padre la hizo salir de la prisión, y mandó atarla a una rueda algo elevada sobre el suelo, la cual fue rociada de aceite por todos sus lados. Y debajo de la misma, mandó el tirano encender una gran hoguera, a fin de que al dar vueltas la rueda, el cuerpo de aquella inocente criatura sufriese a la vez doble suplicio. Pero un gran milagro impidió que se lograse el efecto. El fuego respetó la pureza de la Virgen, no causando ningún daño al cuerpo. Antes, al contrario, el fuego se revolvía contra los idólatras y abrasó en sus llamas a un considerable número de ellos. Al ver el padre aquellos prodigios, le faltó poco para morir de despecho. No pudiendo aguantar aquella afrenta,
y viéndose impotente para llevar a cabo la venganza que intentaba, condujo nuevamente a su hija a la cárcel. Mas tampoco allí le faltó auxilio. Un ángel bajó al calabozo para consolarla y curar todas sus heridas. El enviado de Dios le comunicó nuevas fuerzas. Habiendo llegado a conocimiento de aquel padre desnaturalizado este nuevo milagro, resolvió ordenar una última tentativa. Mandó al verdugo que atase una piedra al cuello de su hija y la arrojase al lago, mas Dios, que supo preservarla del fuego, la libró también de las aguas. El mismo ángel que la había asistido en la prisión la acompañó sobre el agua y la condujo tranquilamente hasta la orilla, donde la encontraron tan sana como antes de arrojarla al lago. Viendo el padre que todo cuanto ordenaba para hacerla sufrir de nada le servía, murió de rabia. Dion, que fue su sucesor en el gobierno de la ciudad, le sucedió también en fiereza. Creyó deber suyo vengar la muerte de su antecesor, de la cual tenía a la hija por única causante. Inventó 1000 suertes de tormentos contra aquella virgen inocente. Pero el más cruel fue obligarla a acostarse en una especie de cuna llena de aceite, hirviendo mezclado con pez. Mas la santa joven, a quien Dios se complacía en proteger para confusión de los tiranos, hizo que con solo la señal de la cruz aquella materia perdiese su fuerza, burlándose la niña, en cierta manera, del fracaso de sus verdugos. Les dijo que la habían colocado en aquella cuna cual un niño acabado de bautizar. Aquellos aborrecibles ministros de Satán estaban llenos de indignación al ver que una niña de 10 años triunfaba de todos sus esfuerzos. En su furor, aquellos bárbaros infames, olvidando el respeto que debían al pudor y a la modestia de aquella virgen, le cortaron los cabellos, la desnudaron y en aquel deplorable estado la arrastraron a un templo pagano para forzarla a ofrecer incienso al demonio. Mas al entrar en el templo, el ídolo cayó hecho añicos y el tirano quedó muerto de repente. La multitud de idólatras que presenció tan extraordinario hecho se convirtió casi en masa, llegando hasta 3000 los que abrazaron la fe cristiana. Entonces aquella santa niña pasó a manos de un tercer verdugo llamado Justino. Aquel tirano tomó también a pecho el vengar la muerte y el deshonor de su antecesor, agotando todo lo que su rabia pudo inspirarle para atormentar a la niña. Comenzó por mandar que fuese arrojada a un horno ardiendo, a fin de hacerla perecer abrasada. Mas nuestro Señor, obrando un nuevo milagro, permitió que las llamas no la dañasen, y la Virgen permaneció allí 5 días sin padecer en lo más mínimo. Entonces, viendo los hombres que su malicia resultaba impotente, recurrieron al demonio, valiéndose para ello de un mago que arrojó en la cárcel de la niña gran número de horribles serpientes, pensando que no escaparía a la fuerza del veneno de aquellas bestias. Pero aquel diabólico manejo solo sirvió para poner de relieve la gloria de la Virgen, que venció de los animales, como antes triunfara de la rabia de los hombres. Le fue cortada la lengua, mas aún así se expresaba mejor y cantaba con mayores fuerzas las alabanzas al Dios que adoraba. Finalmente, no sabiendo a qué tormento recurrir, mandó al verdugo atarla a un poste, en donde su cuerpo fue agujereado a flechazos, hasta que su alma salió del cuerpo para ir a gozar de la presencia de Dios, recompensa que también habías habido merecer. Decidme, ¿comprendía aquella niña la excelencia y valor de su alma? Estaba penetrada de lo que debía hacer por conservarla, a costa de sus bienes, de sus gustos y de su misma vida. Una vez comprendido lo que vale nuestra alma, la estimación en que Dios la tiene, podremos dejarla perecer cual hacemos ahora. No debería admirarnos que Jesucristo haya derramado tantas lágrimas por la pérdida de nuestra alma. Pero, pensarán, ¿sobre qué cosas lloró? Pues Jesucristo lloró sobre nuestro orgullo al ver que solo nos preocupamos de los honores y de la estimación del mundo, en vez de anonadarnos considerando las grandes humillaciones a que Dios se sometió para nuestro encumbramiento. Lloró sobre nuestros odios y venganzas que contrastan con la manera como obró al morir por sus enemigos. Lloró sobre nuestro infame
vicio de la impureza, al ver la deshonra que produce este pecado en el alma, sumiéndola en el más inmundo, e infectó lodazal. Jesús lloró sobre todos nuestros pecados. Él quería salvarnos y hacernos felices a todos. Él no quería que almas tan hermosas, criaturas suyas, se perdiesen ni quedasen sumidas en la deshonra y reducidas a la esclavitud del demonio, estando dotadas de tan bellas cualidades y destinadas a tan excelsa felicidad. Tercero, nos dice San Agustín: ¿quieren saber lo que vale su alma? Vayan, pregunten al demonio, él les dirá. El demonio tiene en tanto a nuestra alma, que aunque viviésemos 4000 años, si después de esos 4000 años de tentaciones nos ganase, tendría por muy bien empleado su trabajo. Aquel santo varón, que de una manera tan particular había sufrido las tentaciones del demonio, nos dice que nuestra vida es una tentación continua. El mismo demonio dijo un día por boca de un poseso que en tanto hubiese un solo hombre sobre la tierra, él estaría allí para tentarle. Puesto que decía: no puedo soportar que los cristianos, después de tantos pecados, puedan aún esperar el cielo que yo perdí de una sola vez, sin poder reconquistarlo jamás. Pero sí, podemos experimentar en nosotros mismos el hecho de que en casi todos nuestros actos nos hayamos tentados, ya de orgullo, ya de vanidad, ya pensando en la opinión que los demás formarán de nosotros, ya concibiéndoselos, odios, deseo de venganza. Otras veces el demonio se nos acerca para presentarnos las imágenes más inmundas e impuras. Miren cómo al orar agita nuestro espíritu, llevándolo de una parte a otra, y aún más, desde Adán hasta nosotros, no hallarán santo alguno que de una u otra manera no haya sido tentado, y los más grandes santos fueron precisamente los que experimentaron mayores tentaciones. El mismo Jesucristo quiso ser tentado, para darnos a entender que también nosotros lo seríamos. Es necesario, pues, atenernos a ello. Si me preguntan cuál es la causa de nuestras tentaciones, les responderé que es la hermosura y el valor de nuestra alma, a la cual el demonio aprecia y apetece tanto, que se conformaría con sufrir 2 infiernos, si fuese preciso, con tal de poder arrastrarla a compartir sus penas. Jamás, pues, dejemos de permanecer en guardia, por temor de que en el momento menos pensado, el demonio nos engañe. Nos cuenta San Francisco que un día el Señor le hizo ver la manera como el demonio tentaba a sus religiosos, sobre todo contra la virtud de la pureza. Vio una multitud de demonios que se entretenían arrojando flechas contra aquellos religiosos. Unas retornaban violentamente contra los mismos demonios que las arrojaran. Entonces estos huían dando tremendos alaridos. Otras, al dar contra aquellos a quienes iban dirigidas, caían a sus pies sin causarles daño alguno. Otras penetraban enteras y los atravesaban de parte a parte. Para rechazar las tentaciones, nos dice San Antonio, hemos de servirnos de las mismas armas. Así, cuando nos tienta con el orgullo, debemos al momento humillarnos y rebajarnos ante Dios. Si quiere tentarnos contra la santa virtud de la pureza, debemos esforzarnos en mortificar el cuerpo y los sentidos, vigilándonos con más diligencia que nunca. Si quiere tentarnos por medio del fastidio en la hora de la oración, deberemos redoblar esta y poner atención más diligente. Y cuanto más el demonio nos induzca a dejar las oraciones de costumbre, mayor número de ellas habremos de rezar. Las tentaciones más temibles son aquellas de las cuales no nos damos cuenta. Refiere San Gregorio que había un religioso que durante algún tiempo fue muy bueno. Un día concibió el deseo de salir del monasterio y volver al mundo, diciendo que el Señor le quería fuera de aquel monasterio. El superior le dijo: amigo mío, esto es el demonio que se enoja de que logres salvar el alma. Combate contra él. No dándose el otro por convencido, el superior le dio permiso para marcharse. Pero, al salir del monasterio, el santo se puso de rodillas para pedir a Dios que hiciese conocer al pobre religioso que todo aquello
no eran sino acechanzas del demonio empeñado en perderle. Apenas puso el pie en el umbral de la puerta para salir, un espantoso dragón se le echó encima. «¡Socorro, hermanos míos!», exclamó, «que viene un gran dragón a devorarme». Los religiosos, al oír aquel ruido, acudieron a ver qué sucedía, y hallaron al religioso tendido en tierra casi muerto. Le condujeron al monasterio, y entonces el infeliz reconoció verdaderamente que todo aquello eran solo tentaciones del demonio, que moría de rabia al ver que su superior había rogado por él, y le impedía ganar aquella alma. ¡Ay! Cuánto hemos de temer que no lleguemos a conocer nuestras tentaciones. Y si no se lo pedimos a Dios, nunca las conoceremos. ¿Qué hemos de sacar de todo esto? Si no, es que nuestra alma es algo muy grande a los ojos del demonio, toda vez que está tan atento a no dejar perder ocasión de tentarnos, a fin de perdernos y arrastrarnos a compartir su desgracia. Mas, si por una parte hemos visto como nuestra alma es algo grande, cuánto la ama Dios, cuánto padeció para salvarla, los bienes que le prepara en la otra vida, y por otra parte, hemos visto todas las astucias y lazos que el demonio nos tiende para perderla, ¿qué habremos de pensar de todo esto? ¿En qué estima tenemos a nuestra alma? ¿Qué precauciones tomaremos por ella? ¿Hemos pensado siquiera una vez en su excelencia y en los cuidados que respecto a ella debemos tener? ¿Qué hacemos de esa alma que tanto ha costado a Jesucristo? Que es como si la tuviésemos únicamente para hacerla desgraciada y causarle sufrimientos. La consideramos menos estimable que los más viles animales. A las bestias que tenemos en la cuadra les damos de comer. Cuidamos muy bien de cerrar las puertas, a fin de que los ladrones no nos las roben. Cuando están enfermas, acudimos pronto en busca del veterinario para que las cure. A veces hasta nos sentimos conmovidos viéndola sufrir. Lo hacemos por nuestra alma, nos preocupamos de alimentarla con la gracia, o mediante la frecuencia de sacramentos. Cuidamos de cerrar las puertas, para que los ladrones no nos la roben. Ay, confesémoslo para nuestra vergüenza, la dejamos perecer de miseria. Dejamos que nuestros enemigos, que son las pasiones, la desgarren. Dejamos abiertas todas las puertas. Llega el demonio del orgullo, y le permitimos entrar para asesinar y devorar a la pobre alma. Llega el de la impureza, y también entra para ensuciarla y corromperla. Pobre alma, nos dice San Agustín, en muy poca estima eres tenida. El orgulloso te vende por un pensamiento de soberbia, el avaro por un pedazo de tierra, el beodo por un vaso de vino, el vengativo por un pensamiento de venganza. Realmente, ¿dónde están nuestras oraciones hechas, nuestras comuniones devotas, nuestras misas santamente oídas, nuestra resignación y conformidad con la voluntad de Dios en las penas, nuestra caridad con los enemigos? ¿Es posible que hagamos tan poco caso de un alma tan bella, a la cual Dios amó más que a sí misma, pues murió por salvarla? Ay, amamos al mundo y sus placeres. En cambio, todo, cuando se refiere a la gloria de Dios o a la salvación del alma, nos enoja y nos fastidia, y llegamos hasta a quejarnos cuando nos vemos forzados a ejecutarlo. ¿Cuál será nuestro remordimiento otro día? En apariencia, parece que el mundo nos proporciona algún placer, pero nos equivocamos. Escuchen lo que nos dice San Juan Crisóstomo, y verán cómo es más feliz el que se preocupa de salvarse, que el que solo corre en busca de los placeres y deja abandonada a su pobre alma. Mientras dormía, nos dice este gran santo, tuve un sueño muy singular, el cual, al despertarme, me ofreció muchos motivos de reflexión y meditación delante de Dios. En aquel sueño vi un paraje delicioso, un valle agradable, en el cual la naturaleza había reunido todas las bellezas, todas las riquezas y todos los placeres capaces de complacer a un mortal. Lo que más me admiró fue ver en medio de aquel valle de delicias a un hombre con el semblante triste, el rostro alterado y el espíritu preocupado. Por su talante se adivinaba la turbación y la emoción de su alma.
Unas veces permanecía inmóvil, mirando fijamente al suelo. Otras andaba a grandes pasos, con aire extraviado. Otras se paraba repentinamente, exhalando profundos suspiros, sumiéndose en honda melancolía, rayana en la desesperación. Contemplando todo aquello atentamente, vi que aquel valle de delicias terminaba en un espantoso precipicio, en una cima inmensa hacia donde parecía verse a aquel hombre arrastrado por una fuerza extraña. A pesar de tantas delicias, aquel hombre se mostraba agitado, pues a la vista de aquellos abismos le era imposible disfrutar un solo momento de paz y de alegría. Mas, dirigiendo mi vista hacia lo lejos, vi otro lugar de aspecto totalmente distinto del valle que les he descrito. Era un valle sombrío y oscuro, formado por abruptas montañas y estériles desiertos. La sequedad más desoladora dominaba enteramente en aquellos parajes. Nada de vegetación ni de frondosidad, solo zarzas y espinas. Todo inspiraba tristeza, desolación, horror. Pero fue grande mi sorpresa cuando divisé en aquel valle a un hombre pálido, enjuto, extenuado, y sin embargo, con el rostro sereno, el aspecto tranquilo y el aire satisfecho. A pesar de la apariencia exterior no muy gallarda, todo hacía adivinar que se trataba de un hombre que disfrutaba de la paz del alma. Pero, mirando aún más a lo lejos, advertí, al extremo de aquel valle de miserias y de aquel horroroso desierto, un sitio delicioso, un agradable rincón donde se descubría toda suerte de bellezas. El hombre contemplaba sin cesar aquel extremo, sin perderlo jamás de vista. Andaba con decisión, sin detenerse ante los estorbos de las zarzas y espinas que a veces llegaban a herir sus carnes. Las llagas parecían avivar sus fuerzas. Admirado al ver todo aquello, pregunté por qué causa el uno estaba tan triste en un lugar de placeres y el otro tan tranquilo en una mansión de miserias. Entonces escuché una voz que dijo: estos dos hombres son, respectivamente, la imagen de aquellos que están enteramente entregados al mundo y de los que se consagran sinceramente al servicio de Dios. El mundo, me dijo aquella voz, ofrece desde el primer momento a sus seguidores la riqueza y el placer, a lo menos en apariencia. Los incautos se entregan a ellos inconsiderablemente. Pero pronto han de reconocer que no hallaron lo que pensaban. Lo más triste y desalentador es que al final se encuentran indefectiblemente con un abismo donde van a precipitarse cuantos andan por aquella senda en apariencia tan agradable. El otro, continuó la voz, experimenta en sí mismo todo lo contrario. Y es que en el servicio de Dios se hallan ante todo pruebas y penalidades, debe habitarse en un valle de lágrimas. Hay que mortificarse, hacerse violencia, privarse de las dulzuras de la vida, pasar los días en grande apretura. Pero el espíritu se anima ante la vista y la esperanza de un porvenir enteramente feliz. Dura es la vida del hombre que mora en aquel valle triste, mas el pensamiento de la felicidad que le aguarda le consuela y le sostiene en todas sus luchas. Todo es consolador para él, y su alma comienza ya a gustar de los bienes prometidos que le esperan y de los cuales pronto gozará eternamente. Podemos hallar una comparación más exacta y natural para comprender la diferencia entre los que durante su vida solo procuran servir a Dios y salvar su alma, y los que dejan de lado a su Dios y a su alma para correr tras los placeres que conducen, sin dejarnos gozar de nada consolador y perfecto, a un precipicio que no es otro que el abismo infernal. Dichoso el que seguirá aquel camino donde hay algunas penas de poca duración, pero que al fin nos conduce a un lugar tan dichoso, cual es aquel donde se goza de la posesión de Dios. Tanta era la repugnancia que aquel pobre le inspiraba. A no ser la caridad que la llevaba a vencer aquella repugnancia, le habría echado de su casa. Siempre sumida en la mayor tristeza, siempre derramando amargo llanto, y todo ello delante de aquel que no podía permanecer insensible a lo que constituía el mayor tormento de su madre.
El santo pasó 3 años en aquella morada, dedicado únicamente a la oración y al ayuno que observaba con gran rigor. Continuamente las lágrimas bañaban su rostro. Cuando Dios le dio a entender que había llegado a su fin, rogó al mayordomo de la casa que hiciera de manera que la señora fuera a verle, pues tenía vivos deseos de hablar con ella, y al recibir el recado, por más que estuviese acostumbrada a visitar enfermos, se mostró bastante contrariada. Le daba tanta repugnancia visitar a este, que tuvo que hacerse grande violencia para llegar hasta la puerta de la habitación donde se albergaba el pobre. El moribundo le agradeció vivamente los cuidados que había tomado por un miserable desconocido y le aseguró que rogaría mucho a Dios por ella, a fin de que le recompensara cuanto había hecho en su favor. Además, le suplicó que cuidara de su sepultura. Después que ella así se lo hubo prometido, le hizo presente del libro de los Santos Evangelios, el cual estaba muy bien encuadernado. Quedó ella muy sorprendida al ver que un pobre poseía un libro tan bien encuadernado. Entonces se acordó del que en otro tiempo había dado al hijo cuya pérdida le costara tantas lágrimas. Aquel recuerdo renovó su dolor y la hizo llorar muy afligida. Aquellos suspiros y lágrimas llamaron la atención del padre, el cual acudió allí para conocer la causa, y habiendo examinado con alguna detención el libro, reconoció ser el mismo que había entregado a su hijo. Entonces preguntó al moribundo qué había sido de su hijo. El santo, a quien solo le quedaba un soplo de vida, le respondió suspirando y con lágrimas en los ojos: «Este libro es el que me diste hace 10 años. Yo soy el hijo a quien tanto han buscado y por quien han derramado tantas lágrimas». A estas palabras quedaron todos estupefactos al ver que desde tanto tiempo tenían junto a sí al que tan lejos habían buscado. La emoción que experimentaron era para quitarles la vida. Pero en el mismo momento en que le estrechaban amorosamente en sus brazos, levantó sus manos y sus ojos al cielo y entregó a Dios su hermosa alma, por la conservación de cuya inocencia hizo tantos sacrificios, tantas penitencias, y derramó copioso llanto. Ante este ejemplo, podemos muy bien decir: aquel cristiano tuvo la dicha de conocer la grandeza de su alma y los cuidados que ella merecía. Aquí tienen un cristiano que glorificó a Dios en todos los actos de su vida. Aquí tienen un alma que ahora está radiante de gloria en el cielo, donde bendice a Dios por haberle hecho la gracia de vencer el mundo, la carne y la sangre. Oh, cuán dichosa es, aun a los ojos del mundo, una muerte semejante. Segundo, hemos dicho, en segundo lugar, que para conocer el precio de nuestra alma, no tenemos más que considerar lo que Jesucristo hizo por ella. ¿Quién de nosotros podrá jamás comprender cuánto ama Dios a nuestra alma? Pues ha hecho por ella todo cuanto es posible a un Dios para procurar la felicidad de una criatura. Para sentirse más obligado a amarla, la quiso crear a su imagen y semejanza, a fin de que contemplándola, se contemplase a sí misma. Por eso vemos que da a nuestra alma los nombres más tiernos y más capaces de mostrar el amor hasta el exceso. La llama su hija, su hermana, su amada, su esposa, su única, su paloma. Mas no está aún todo aquí. El amor se manifiesta mejor con actos que con palabras. Mira en su diligencia en bajar del cielo para tomar un cuerpo semejante al nuestro. Desposándose con nuestra naturaleza, se ha desposado con todas nuestras miserias, excepto el pecado. O mejor, ha querido cargar sobre sí toda la justicia que su Padre pedía de nosotros. Mira en su anonadamiento en el misterio de la encarnación. Mira en su pobreza. Por nosotros nace en un establo. Contemplen las lágrimas que sobre aquellas pajas derrama, llorando de antemano nuestros pecados. Miren la sangre que sale de sus venas bajo el cuchillo de la circuncisión. Véanlo huyendo a Egipto como un criminal. Miren su humildad y su sumisión a sus padres. Mírenlo en el jardín de los olivos, gimiendo, orando y derramando lágrimas de sangre. Mírenlo preso, atado y agarrotado, arrojado en tierra,
maltratado con los pies y a palos por sus propios hijos, contémplenle atado a la columna, cubierto de sangre. Su pobre cuerpo ha recibido tantos golpes, la sangre corre con tanta abundancia, que sus verdugos quedan cubiertos de ella. Miren la corona de espinas que atraviesa su santa y sagrada cabeza. Mírenlo con la cruz a cuestas caminando hacia la montaña del Calvario, cada paso, una caída. Mírenlo clavado en la cruz, sobre la cual se ha tendido él mismo, sin que de su boca salga la menor palabra de queja. Miren las lágrimas de amor que derrama en su agonía, mezclándose con su sangre adorable. Es verdaderamente un amor digno de un Dios todo amor. Con ello nos muestra toda la estima en que tiene a nuestra alma. Bastará todo esto para que comprendamos lo que ella vale y los cuidados que por ella hemos de tener. Si una vez en la vida tuviésemos la suerte de penetrarnos bien de la belleza y del valor de nuestra alma, no estaríamos dispuestos, como Jesús, a sufrir todos los sacrificios por conservarla. Cuán hermosa, cuán preciosa es un alma a los ojos del mismo Dios. ¿Cómo es posible que la tengamos en tan poca estima y la tratemos más duramente que al más vil de los animales? ¿Qué ha de pensar el alma conocedora de su belleza y de sus altas cualidades al verse arrastrada a las torpezas del pecado? Cuando la arrastramos por el fango de los más sucios deleites, sintamos el horror que de sí misma debe concebir un alma que no ve sobre ella a otro ser que al mismo Dios. Dios mío, ¿es posible que hagamos tan poco caso de tal belleza? Miren en qué viene a convertirse un alma que tiene la desgracia de caer en pecado. Cuando está en gracia de Dios, la tomábamos por una divinidad. Mas cuando está en pecado, el Señor permitió un día a un profeta ver un alma en estado de pecado, y nos dice que parecía el cadáver corrompido de una bestia, después de haber sido arrastrado 8 días por las calles y expuesto a los rigores del sol. Ahora sí que podemos decir con el profeta Jeremías: ha caído la gran Babilonia, y se ha convertido en guarida de demonios. Cuán bella es un alma cuando tiene la dicha de estar en gracia de Dios. Sí, solamente Dios puede conocer todo su precio y todo su valor. Vean también cómo Dios ha instituido una religión para hacerla feliz en este mundo, mientras llega la hora de darle mayor felicidad en la otra vida. Porque ha instituido los sacramentos, no es, por ventura, para curarla cuando tiene la desgracia de contagiarse con las miasmas del pecado, o bien para fortalecerla en las luchas que debe sostener. Miren a cuántos ultrajes se ha expuesto Jesús por ella, cuán a menudo son violados sus preceptos, cuántas veces son profanados sus sacramentos, cuántos sacrilegios se cometen al recibirlos, pero no importa. Aún conociendo Jesús todos los insultos que debía recibir, por el amor de las almas no pudo contener. Sobre las lágrimas de Jesucristo. Al entrar Jesucristo en la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella, diciendo: si conocieses, al menos, las gracias que vengo a ofrecerte, y quisieses aprovecharte de ellas, podrías recibir aún el perdón. Mas, no, tu ceguera ha llegado a un tal exceso, que todas estas gracias solo van a servirte para endurecerte y precipitar tu desgracia. Has asesinado a los profetas, y dado muerte a los hijos de Dios. Ahora vas a poner el colmo en aquellos crímenes dando muerte al mismo Hijo de Dios. Ven lo que hacía derramar tan abundantes lágrimas a Jesucristo al acercarse a la ciudad. En medio de aquellas abominaciones, presentía la pérdida de muchas almas incomparablemente más culpables que los judíos, ya que iban a ser mucho más favorecidas que ellos lo fueron en cuanto a gracias espirituales. Lo que más vivamente le conmovió fue que, a pesar de los méritos de su pasión y muerte, con los cuales se podrían rescatar 1000 mundos mucho mayores que el que habitamos, la mayor parte de los hombres iban a perderse. Jesús veía ya de antemano a todos los que en los siglos venideros despreciarían sus gracias, o solo se servirían de ellas
para su desdicha. ¿Quién de los que aspiran a conservar su alma digna del cielo no temblará al considerar esto? Seremos por ventura del número de aquellos infelices. Se refería a nosotros Jesucristo, cuando dijo llorando: si mi muerte y mi sangre no sirven para vuestra salvación, a lo menos ellas encenderán la ira de mi Padre, la cual caerá sobre vosotros por toda una eternidad. Un Dios vendido, un alma reprobada, un cielo rechazado. ¿Será posible que nos mostremos insensibles a tanta desdicha? ¿Será posible que, a pesar de cuanto ha hecho Jesucristo para salvar nuestra alma, nos mostremos nosotros tan indiferentes ante el peligro de perderlas? Para sacarlos de tal insensibilidad, voy a mostrarles, primero, lo que es un alma; segundo, lo que ella cuesta a Jesucristo; y tercero, lo que hace el demonio para perderla. Primero, si acertáramos a conocer el valor de nuestra alma, con qué cuidado la conservaríamos. Jamás lo comprenderemos bastante. Querer mostrarles el gran valor de un alma es imposible a un mortal. Solo Dios conoce todas las bellezas y perfecciones con que ha adornado a un alma. Únicamente les diré que todo cuanto ha creado Dios, el cielo, la tierra y todo lo que contienen, todas esas maravillas han sido creadas para el alma. El catecismo nos da la mejor prueba posible de la grandeza de nuestra alma. Cuando preguntamos a un niño ¿qué quiere decir que el alma humana ha sido creada a imagen de Dios?, esto significa, responde el niño, que el alma, como Dios, tiene la facultad de conocer, amar y determinarse libremente en todas sus acciones. Ven aquí el mayor elogio de las cualidades con que Dios ha hermoseado nuestra alma, creada por las tres personas de la Santísima Trinidad, a su imagen y semejanza, un espíritu, como Dios, eterno en lo futuro, capaz, en cuanto es posible a una criatura, de conocer todas las bellezas y perfecciones de Dios; un alma que es objeto de las complacencias de las tres divinas personas; un alma que puede glorificar a Dios en todas sus acciones; un alma cuya ocupación toda será cantar las alabanzas de Dios durante la eternidad; un alma que aparecerá radiante con la felicidad que del mismo Dios procede; un alma cuyas acciones son tan libres que puede dar su amistad o su amor a quien le plazca; puede amar a Dios o dejar de amarle. Mas, si tiene la dicha de dirigir su amor hacia Dios, ya no es ella quien obedece a Dios, sino el mismo Dios quien parece complacerse en hacer la voluntad de aquella alma. Hasta podríamos afirmar que desde el principio del mundo no hallaremos una sola alma que, habiéndose entregado a Dios sin reserva, Dios le haya denegado nada de lo que ella deseaba. Vemos que Dios nos ha creado infundiendo los unos deseos tales que de lo terrenal nada hay capaz de satisfacerlos. Ofreced a un alma todas las riquezas y todos los tesoros del mundo, y aún no quedará contenta. Habiéndola creado Dios para sí, solo Él es capaz de llenar sus insaciables deseos. Sí, nuestra alma puede amar a Dios, y ello constituye la mayor de todas las dichas. Amándole, tenemos todos los bienes y placeres que podamos desear en la tierra y en el cielo. Además, podemos servirle, es decir, glorificarle en cada uno de los actos de nuestra vida. No hay nada, por insignificante que sea, en que no quede Dios glorificado, si lo hacemos con objeto de agradarle. Nuestra ocupación, mientras estamos en la tierra, en nada difiere de la de los ángeles que están en el cielo. La sola diferencia está en que nosotros vemos todos estos bienes solamente con los ojos de la fe. Es tan noble nuestra alma, desde su nacimiento está dotada de tan bellas cualidades, que Dios no la ha querido confiar más que a un príncipe de la corte celestial. Nuestra alma es tan preciosa a los ojos del mismo Dios, que a pesar de toda su sabiduría, no halló el Señor otro alimento digno de ella que su adorable cuerpo, del cual quiere hacer su pan cotidiano, ni otra bebida digna de ella que la sangre preciosa de Jesús. Tenemos un alma a la cual Dios ama tanto,
nos dice San Ambrosio, que aunque fuese sola en el mundo, Dios no habría creído hacer demasiado muriendo por ella, y aun cuando Dios, al crearla, no hubiese hecho también el cielo, habría creado un cielo para ella sola, como manifestó un día a Santa Teresa. «Me eres tan agradable», le dijo Jesucristo, «que aunque no existiese el cielo, crearía uno para ti sola». «Oh, cuerpo mío», exclama San Bernardo, «cuán dichoso eres al albergar un alma adornada con tan bellas cualidades. Todo un Dios, con ser infinito, hace de ella el objeto de todas sus complacencias». Sí, nuestra alma está destinada a pasar su eternidad en el mismo seno de Dios. Digámoslo de una vez, nuestra alma es algo tan grande que solo Dios la excede. Un día Dios permitió a Santa Catalina ver un alma. La santa la halló tan hermosa que prorrumpió en estas exclamaciones: «Dios mío, si la fe no me enseñase que existe un solo Dios, pensaría que es una divinidad. Ya no me extraña, Dios mío, ya no me admira que hayas muerto por un alma tan bella». Sí, nuestra alma en el porvenir será eterna como el mismo Dios. No vayamos más lejos, uno se pierde en este abismo de grandeza. Atendiendo únicamente a esto, los invito a pensar si deberemos admirarnos de que Dios, perfecto conocedor de su muerte, llora tan amargamente la pérdida de un alma. También pueden considerar cuál habrá de ser nuestra diligencia por conservar todas sus bellezas. Es tan sensible Dios a la pérdida de un alma que la lloró antes que tuviese ojos para derramar lágrimas. Se valió de los ojos de sus profetas para llorar la pérdida de nuestras almas. Bien manifiesto lo hallamos en el profeta Amós. «Habiéndome retirado a la oscuridad», nos dice, considerando la espantosa multitud de crímenes que el pueblo de Dios cometía cada día, viendo que la cólera de Dios estaba a punto de caer sobre él, y que el infierno abría sus fauces para tragárselo, los tenerse. Mejor dicho, Jesucristo amó y ama tanto a nuestra alma, que si preciso fuera morir por segunda vez, gustoso lo haría. Vean cuán diligente se muestra en acudir en nuestro auxilio cuando estamos agobiados por la pena o por la tristeza. Miren los cuidados que se toma en favor de los que le aman. Miren la multitud de santos a quienes Él alimentó milagrosamente. Si llegásemos a comprender lo que es un alma, lo mucho que Dios la ama y cuán abundantemente la recompensará durante toda la eternidad, nos portaríamos como se portaron los santos. Ni las riquezas, ni los placeres, ni la muerte misma serían capaces de hacernosla vender al demonio. Miren toda la multitud de mártires, cuántos tormentos arrostraron para no perderla. Véanlo subir a los cadalsos y entregarse en manos de los verdugos con una alegría increíble. Tenemos de ello un admirable ejemplo en la persona de Santa Cristina, virgen y mártir. Esta santa ilustre era natural de la Toscana. Su padre, que era gobernador, fue su propio verdugo. El motivo de su enojo fue el haber su hija hecho desaparecer todos los ídolos que él veneraba en su propia casa. La joven los hizo añicos para vender el metal y de su producto repartir limosnas a los pobres cristianos. Este acto enfureció de tal manera a su padre, que al momento la entregó en manos de los verdugos, los cuales, obedeciendo las órdenes que les dio, la azotaron bárbaramente y la atormentaron con crueldad nunca vista. Su pobre cuerpo estaba cubierto de sangre. El padre ordenó que con unos garfios de hierro le desgarrasen sus carnes. Los verdugos llegaron a tanto que dejaron al descubierto muchos huesos de su cuerpo. Mas el vivo dolor que experimentó, lejos de abatir su valor y turbar la paz de su alma, le dio fuerzas para arrancar, sin vacilar, su propia carne y ofrecerla a su padre por si quería comerla. Un gesto tan sorprendente, en vez de conmover el corazón de aquel padre tan bárbaro, solo sirvió para encolerizarle más. Entonces la hizo encerrar en una cárcel horrorosa, cargada de hierros y cadenas. La llenó de dicterios y maldiciones, y le anunció que se le preparaban nuevos tormentos. Mas aquella joven santa, que no contaba más de 10 años, no se conturbó.
Algunos días después, el padre la hizo salir de la prisión y mandó atarla a una rueda algo elevada sobre el suelo, la cual fue rociada de aceite por todos sus lados. Y debajo de la misma mandó el tirano encender una gran hoguera, a fin de que al dar vueltas la rueda, el cuerpo de aquella inocente criatura sufriese a la vez doble suplicio. Pero un gran milagro impidió que se lograse el efecto. El fuego respetó la pureza de la Virgen, no causando ningún daño al cuerpo. Antes, al contrario, el fuego se revolvía contra los idólatras y abrazó en sus llamas a un considerable número de ellos. Al ver el padre aquellos prodigios, le faltó poco para morir de despecho. No pudiendo aguantar aquella afrenta, y viéndose impotente para llevar a cabo la venganza que intentaba, condujo nuevamente a su hija a la cárcel. Mas tampoco allí le faltó auxilio. Un ángel bajó al calabozo para consolarla y curar todas sus heridas. El enviado de Dios le comunicó nuevas fuerzas. Habiendo llegado a conocimiento de aquel padre desnaturalizado este nuevo milagro, resolvió ordenar una última tentativa. Mandó al verdugo que atase una piedra al cuello de su hija y la arrojase al lago. Mas Dios, que supo preservarla del fuego, la libró también de las aguas. El mismo ángel que la había asistido en la prisión la acompañó sobre el agua y la condujo tranquilamente hasta la orilla, donde la encontraron tan sana como antes de arrojarla al lago. Viendo el padre que todo cuanto ordenaba para hacerla sufrir de nada le servía, murió de rabia. Dion, que fue su sucesor en el gobierno de la ciudad, le sucedió también en fiereza. Creyó deber suyo vengar la muerte de su antecesor, de la cual tenía a la hija por única causante. Inventó 1000 suertes de tormentos contra aquella virgen inocente. Pero el más cruel fue obligarla a acostarse en una especie de cuna llena de aceite, hirviendo mezclado con pez. Mas la santa joven, a quien Dios se complacía en proteger para confusión de los tiranos, hizo que con solo la señal de la cruz aquella materia perdiese su fuerza, burlándose la niña, en cierta manera, del fracaso de sus verdugos. Les dijo que la habían colocado en aquella cuna cual un niño acabado de bautizar. Aquellos aborrecibles ministros de Satán estaban llenos de indignación al ver que una niña de 10 años triunfaba de todos sus esfuerzos. En su furor, aquellos bárbaros infames, olvidando el respeto que debían al pudor y a la modestia de aquella virgen, le cortaron los cabellos, la desnudaron y en aquel deplorable estado la arrastraron a un templo pagano para forzarla a ofrecer incienso al demonio. Mas al entrar en el templo, el ídolo cayó hecho añicos y el tirano quedó muerto de repente. La multitud de idólatras que presenció tan extraordinario hecho se convirtió casi en masa, llegando hasta 3000 los que abrazaron la fe cristiana. Entonces aquella santa niña pasó a manos de un tercer verdugo llamado Justino. Aquel tirano tomó también a pecho el vengar la muerte y el deshonor de su antecesor, agotando todo lo que su rabia pudo inspirarle para atormentar a la niña. Comenzó por mandar que fuese arrojada a un horno ardiendo, a fin de hacerla perecer abrasada. Mas nuestro Señor, obrando un nuevo milagro, permitió que las llamas no la dañasen, y la Virgen permaneció allí 5 días sin padecer en lo más mínimo. Entonces, viendo los hombres que su malicia resultaba impotente, recurrieron al demonio, valiéndose para ello de un mago que arrojó en la cárcel de la niña gran número de horribles serpientes, pensando que no escaparía a la fuerza del veneno de aquellas bestias. Pero aquel diabólico manejo solo sirvió para poner de relieve la gloria de la Virgen, que venció de los animales, como antes triunfara de la rabia de los hombres. Le fue cortada la lengua, mas aún así se expresaba mejor y cantaba con mayores fuerzas las alabanzas al Dios que adoraba. Finalmente, no sabiendo a qué tormento recurrir, mandó al verdugo atarla a un poste, en donde su cuerpo fue agujereado a flechazos, hasta que su alma salió del cuerpo para ir a gozar de la presencia de Dios, recompensa que también había habido merecer. Decidme, ¿comprendía aquella niña la excelencia y valor de su alma? Estaba penetrada de lo que debía hacer por conservarla, a costa de sus bienes, de sus gustos
y de su misma vida. Una vez comprendido lo que vale nuestra alma, la estimación en que Dios la tiene, podremos dejarla perecer cual hacemos ahora. No debería admirarnos que Jesucristo haya derramado tantas lágrimas por la pérdida de nuestra alma. Pero, pensarán, ¿sobre qué cosas lloró? Pues Jesucristo lloró sobre nuestro orgullo al ver que solo nos preocupamos de los honores y de la estimación del mundo, en vez de anonadarnos considerando las grandes humillaciones a que Dios se sometió para nuestro encumbramiento. Lloró sobre nuestros odios y venganzas que contrastan con la manera como obró al morir por sus enemigos. Lloró sobre nuestro infame vicio de la impureza al ver la deshonra que produce este pecado en el alma, sumiéndola en el más inmundo, e infectó lodazal. Jesús lloró sobre todos nuestros pecados. Él quería salvarnos y hacernos felices a todos. Él no quería que almas tan hermosas, criaturas suyas, se perdiesen ni quedasen sumidas en la deshonra y reducidas a la esclavitud del demonio, estando dotadas de tan bellas cualidades y destinadas a tan excelsa felicidad. Tercero, nos dice San Agustín. ¿Quieren saber lo que vale su alma? Vayan, pregunten al demonio, él les dirá. El demonio tiene en tanto a nuestra alma, que aunque viviésemos 4000 años, si después de esos 4000 años de tentaciones nos ganase, tendría por muy bien empleado su trabajo. Aquel santo varón, que de una manera tan particular había sufrido las tentaciones del demonio, nos dice que nuestra vida es una tentación continua. El mismo demonio dijo un día por boca de un poseso que en tanto hubiese un solo hombre sobre la tierra, él estaría allí para tentarle. Puesto que decía, no puedo soportar que los cristianos, después de tantos pecados, puedan aún esperar el cielo que yo perdí de una sola vez sin poder reconquistarlo jamás. Pero sí, podemos experimentar en nosotros mismos el hecho de que en casi todos nuestros actos nos hallamos tentados, ya de orgullo, ya de vanidad, ya pensando en la opinión que los demás formarán de nosotros, ya concibiéndoselos, odios, deseo de venganza. Otras veces el demonio se nos acerca para presentarnos las imágenes más inmundas e impuras. Miren cómo al orar agita nuestro espíritu, llevándolo de una parte a otra, y aún más, desde Adán hasta nosotros, no hallarán santo alguno que de una u otra manera no haya sido tentado, y los más grandes santos fueron precisamente los que experimentaron mayores tentaciones. El mismo Jesucristo quiso ser tentado, para darnos a entender que también nosotros lo seríamos. Es necesario, pues, atenernos a ello. Si me preguntan cuál es la causa de nuestras tentaciones, les responderé que es la hermosura y el valor de nuestra alma, a la cual el demonio aprecia y apetece tanto, que se conformaría con sufrir 2 infiernos, si fuese preciso, con tal de poder arrastrarla a compartir sus penas. Jamás, pues, dejemos de permanecer en guardia, por temor de que en el momento menos pensado, el demonio nos engañe. Nos cuenta San Francisco que un día el Señor le hizo ver la manera como el demonio tentaba a sus religiosos, sobre todo contra la virtud de la pureza. Vio una multitud de demonios que se entretenían arrojando flechas contra aquellos religiosos. Unas retornaban violentamente contra los mismos demonios que las arrojaran. Entonces estos huían dando tremendos alaridos. Otras, al dar contra aquellos a quienes iban dirigidas, caían a sus pies sin causarles daño alguno. Otras penetraban enteras y los atravesaban de parte a parte. Para rechazar las tentaciones, nos dice San Antonio, hemos de servirnos de las mismas armas. Así, cuando nos tienta con el orgullo, debemos al momento humillarnos y rebajarnos ante Dios. Si quiere tentarnos contra la santa virtud de la pureza, debemos esforzarnos en mortificar el cuerpo y los sentidos, vigilándonos con más diligencia que nunca. Si quiere tentarnos por medio del fastidio en la hora de la oración, deberemos redoblar esta y poner atención más diligente. Y cuanto más el demonio nos induzca a dejar las oraciones de costumbre,
mayor número de ellas habremos de rezar. Las tentaciones más temibles son aquellas de las cuales no nos damos cuenta. Refiere San Gregorio que había un religioso que durante algún tiempo fue muy bueno. Un día concibió el deseo de salir del monasterio y volver al mundo, diciendo que el Señor le quería fuera de aquel monasterio. El superior le dijo: amigo mío, esto es el demonio que se enoja de que logres salvar el alma. Combate contra él. No dándose el otro por convencido, el superior le dio permiso para marcharse. Pero, al salir del monasterio, el santo se puso de rodillas para pedir a Dios que hiciese conocer al pobre religioso que todo aquello no eran sino asechanzas del demonio empeñado en perderle. Apenas puso el pie en el umbral de la puerta para salir, un espantoso dragón se le echó encima. «¡Socorro, hermanos míos!», exclamó, «que viene un gran dragón a devorarme». Los religiosos, al oír aquel ruido, acudieron a ver qué sucedía, y hallaron al religioso tendido en tierra casi muerto. Le condujeron al monasterio, y entonces el infeliz reconoció verdaderamente que todo aquello eran solo tentaciones del demonio, que moría de rabia al ver que su superior había rogado por él, y le impedía ganar aquella alma. ¡Ay! Cuánto hemos de temer que no lleguemos a conocer nuestras tentaciones. Y si no se lo pedimos a Dios, nunca las conoceremos. ¿Qué hemos de sacar de todo esto? Si no, es que nuestra alma es algo muy grande a los ojos del demonio, toda vez que está tan atento a no dejar perder ocasión de tentarnos, a fin de perdernos y arrastrarnos a compartir su desgracia. Mas, si por una parte hemos visto como nuestra alma es algo grande, cuánto la ama Dios, cuánto padeció para salvarla, los bienes que le prepara en la otra vida, y por otra parte, hemos visto todas las astucias y lazos que el demonio nos tiende para perderla, ¿qué habremos de pensar de todo esto? ¿En qué estima tenemos a nuestra alma? ¿Qué precauciones tomaremos por ella? ¿Hemos pensado siquiera una vez en su excelencia y en los cuidados que respecto a ella debemos tener? ¿Qué hacemos de esa alma que tanto ha costado a Jesucristo? Que es como si la tuviésemos únicamente para hacerla desgraciada y causarle sufrimientos. La consideramos menos estimable que los más viles animales. A las bestias que tenemos en la cuadra les damos de comer. Cuidamos muy bien de cerrar las puertas, a fin de que los ladrones no nos las roben. Cuando están enfermas, acudimos pronto en busca del veterinario para que las cure. A veces hasta nos sentimos conmovidos viéndola sufrir. Lo hacemos por nuestra alma, nos preocupamos de alimentarla con la gracia o mediante la frecuencia de sacramentos. Cuidamos de cerrar las puertas para que los ladrones no nos la roben. Ay, confesémoslo para nuestra vergüenza, la dejamos perecer de miseria. Dejamos que nuestros enemigos, que son las pasiones, la desgarren. Dejamos abiertas todas las puertas. Llega el demonio del orgullo y le permitimos entrar para asesinar y devorar a la pobre alma. Llega el de la impureza y también entra para ensuciarla y corromperla. Pobre alma, nos dice San Agustín, en muy poca estima eres tenida. El orgulloso te vende por un pensamiento de soberbia, el avaro por un pedazo de tierra, el beodo por un vaso de vino, el vengativo por un pensamiento de venganza. Realmente, ¿dónde están nuestras oraciones hechas, nuestras comuniones devotas, nuestras misas santamente oídas, nuestra resignación y conformidad con la voluntad de Dios en las penas, nuestra caridad con los enemigos? ¿Es posible que hagamos tan poco caso de un alma tan bella, a la cual Dios amó más que a sí misma, pues murió por salvarla? Ay, amamos al mundo y sus placeres. En cambio, todo, cuando se refiere a la gloria de Dios o a la salvación del alma, nos enoja y nos fastidia y llegamos hasta a quejarnos cuando nos vemos forzados a ejecutarlo. ¿Cuál será nuestro remordimiento otro día? En apariencia, parece que el mundo nos proporciona algún placer, pero nos equivocamos. Escuchen lo que nos dice San Juan Crisóstomo, y verán cómo es más feliz el que se congregue a todos,
y temblando de pavor, les dije, en medio de amargo llanto: hijos míos, saben en qué me ocupo noche y día. Ay, me estoy representando vivamente vuestros pecados en medio de la mayor amargura de mi corazón. Si por fuerza, rendido por la fatiga, llegó a adormecerme, al punto vuelvo a despertar sobresaltado, exclamando, con los ojos bañados en lágrimas y el corazón partido de dolor: Dios mío, ¿habrá en Israel algunas almas que no te ofendan? Cuando esta triste y deplorable idea llena mi imaginación, expreso al Señor mis sentimientos y, gimiendo amargamente en su santa presencia, le digo: Dios mío, ¿qué medio encontraré para obtener el perdón de ese pueblo infeliz? Escuchen lo que me ha contestado el Señor: profeta, si quieres alcanzar el perdón de ese pueblo ingrato, ve, corre por las calles y las plazas, haz resonar en ellas los más amargos llantos y gemidos, entra en las tiendas de los comerciantes y artesanos, llégate hasta los lugares donde se administra justicia, sube a la cámara de los grandes y entra en el gabinete de los jueces, di a todos cuantos hallares dentro y fuera de la ciudad: desgracia a ustedes que pecaron contra el Señor. Aún no hay bastante con esto. Buscarás el auxilio de cuantos sean capaces de llorar, para que unan sus lágrimas a las tuyas, sean sus gritos y gemidos tan espantosos que llenen de consternación los corazones de los que te escuchen, para que así abandonen el pecado y lo lloren hasta la sepultura, y con esto comprendan cuánto me duele la pérdida de sus almas. El profeta Jeremías va aún más lejos, para mostrarnos cuán sensible sea a Dios la pérdida de un alma. Vean lo que nos habla en un momento en que se haya arrebatado por el Espíritu del Señor: Dios mío, ¿qué va a hacer de mí? Me han encargado la vigilancia de un pueblo rebelde, de una nación ingrata que no quiere escucharte ni someterse a vuestros preceptos. Ay, ¿qué haré? ¿Qué partido tomaré? Vean lo que me ha contestado el Señor, para manifestarles cuán sensiblemente conmovido me hallo por la pérdida de sus almas. Toma tus cabellos, arráncalos de la cabeza, arrójalos lejos de ti, por haberme forzado a abandonarle el pecado de ese pueblo, por haber entrado ya mi furor en el interior de sus almas. Cuando la cólera del Señor está inflamada por el pecado que anida en nuestro corazón, sobreviene entonces la peor y más terrible enfermedad. Pero, Señor, le dijo el profeta, ¿qué podré hacer para desviar de tu pueblo las miradas de tu ira? Toma un saco por vestido, dijo el Señor, cubre de ceniza tu cabeza, y llora sin cesar y tan copiosamente, que tu rostro quede bañado en lágrimas. Llora amargamente, hasta que los pecados queden anegados en llanto. Ven cuán sensible sea a Dios la pérdida de nuestras almas. Por lo dicho, se pueden hacer cargo de la desventura que representa perder un alma a quien Dios ama tanto, cuando, no teniendo aún los ojos corpóreos para llorar su desgracia, pide prestados los de sus profetas. Nos dice el Señor por su profeta Joel: lloren la pérdida de las almas, como un joven esposo llora a su esposa, en quien veía cifrada toda su dicha y todo su consuelo. Nos dice San Bernardo que hay tres cosas capaces de hacernos llorar, mas solo una es capaz de hacer meritorio nuestro llanto, a saber, llorar nuestros pecados o los de nuestros hermanos. Todo lo demás son lágrimas profanas, criminales, o por lo menos infructuosas. Llorar la pérdida de un pleito injusto o a la muerte de un hijo. Lágrimas inútiles. Llorar por vernos privados de un placer carnal. Lágrimas criminales. Llorar por causa de una larga enfermedad. Lágrimas infructuosas e inútiles. Pero llorar la muerte espiritual del alma, el alejamiento de Dios, la pérdida del cielo. Lágrimas preciosas, nos dice aquel gran santo, más cuán raras son. Porque esto, sino porque no sienten la magnitud de su desgracia para el tiempo y para la eternidad. Ay, es el temor de aquella pérdida
lo que ha despoblado el mundo para llenar los desiertos y los monasterios de tantos cristianos penitentes. Los tales comprendieron mucho mejor que nosotros que al perder el alma, todo está perdido, y que ella debía de ser muy preciosa cuando el mismo Dios hacía de la misma tanta estima. Sí, los santos aceptaron tantos sufrimientos a fin de conservar su alma digna del cielo. La historia nos ofrece de ello innumerables ejemplos. Voy a recordar aquí uno. Si no tenemos el valor de imitarlo, a lo menos podremos bendecir a Dios admirándolo. Vemos en la vida de San Juan Calibita, hijo de Constantinopla, que este santo desde su infancia comenzó a comprender la nada de las cosas humanas y a sentir el gusto de la soledad. Un religioso de un monasterio vecino de paso en Constantinopla, para ir como peregrino a Jerusalén, se alojó en casa de los padres de aquel santo niño, los cuales reciben siempre con gran placer a los peregrinos. El niño le preguntó qué clase de vida se llevaba en su monasterio. Al narrarle la vida santa y penitente de los religiosos, el gozo de que allí disfrutaban, apartados del mundo para mantener comercio solo con Dios, recibió tan grata impresión y concibió tan fuerte deseo de dejar el mundo para ir a participar de aquella felicidad que no le satisfizo ya jamás la compañía de los hombres. Dijo a sus padres que no pensarán en acomodarle en medio del mundo, puesto que Dios le llamaba para terminar sus días en el retiro. Sus padres procuraron hacerle cambiar de propósito, mas todo fue inútil. Por toda herencia les pidió el libro de los santos evangelios, el cual retuvo y guardó como un gran tesoro. Para librarse de las insistentes solicitaciones de sus padres y para entregarse todo entero a Dios, abandonó su casa y se fue a llamar a la puerta de un monasterio, donde pidió era admitido. Sus padres le hicieron buscar por todas partes. Al ver que resultaban inútiles sus pesquisas, se abandonaron al más amargo llanto. El santo joven pasó 6 años en aquel retiro practicando toda suerte de virtudes y entregándose a las penitencias que el amor de Dios le inspiraba. Pasado algún tiempo se le ocurrió la idea de ir a ver a sus padres, esperando que Dios le concedería la misma gracia que a San Alejo, quien estuvo 20 años en su casa sin que nadie le conociese. En cuanto hubo salido del monasterio, halló a un pobre, con el cual trocó su hábito, a fin de evitar toda posibilidad de ser reconocido. Por otra parte, sus grandes austeridades y una grave enfermedad que había sufrido le habían desfigurado por completo. Cuando, a lo lejos, divisó la casa de sus padres, cayó de hinojos pidiendo a Dios que no le abandonase en su empresa. Llegó de noche y hallando cerrada la puerta, pasó toda la noche junto a ella, y al día siguiente los criados le encontraron allí y compadeciéndose de su miseria, le permitieron entrar en una pequeña habitación para que permaneciera en ella. Solo Dios sabe lo que hubo de sufrir viendo a sus padres, los cuales a todas horas pasaban delante de él, llorando amargamente la pérdida del hijo que constituía todo su consuelo. Su padre, que era muy caritativo, le enviaba frecuentemente algo con que alimentarse, mas a su madre no podía acercársele sin que su corazón se resistiese,